como siempre digo, en la medida de lo posible, si pueden prender las cámaras, hay varios, pero si pueden más, mejor, porque si no siento que estoy en un capítulo de Black Mirror. Eh, y lo que les quería preguntar para darle inicio a la cuestión del dispositivo judicial es, los que leyeron y los que no leyeron, ATEA, como pantallazo general, ¿qué saben del Poder Judicial? Así, bruscamente, ¿qué es lo Que el que órgano conocen? supremo es la Corte Suprema de Suprema de la Justicia. Justicia, Bien, que no interviene de oficio, tiene que haber una causa, partes intervinientes que a las cuales se les afecte directamente y que sea un caso actual y que se tiene que llevar hasta el final. ok, Interviene a pedido bueno. de parte. Bien, bien, para darle el puntapié es lo ideal. A ver, el único tribunal que nombra la Constitución es la Corte Suprema. Es la Corte Suprema. Luego, el articulado de la Constitución dice los demás o restantes tribunales que el Congreso cree, eso ya lo habíamos visto, es una de las atribuciones del órgano legislativo, la creación de tribunales. Juzgados, tribunales, son sinónimos, o sea, de todo el andamiaje judicial. Lo único que está previsto en la Constitución es la Corte Suprema. Luego, toda la estructura judicial va a ser creada por ley por medio del Congreso. Acorde a, piensa que todos estamos en 1853, se estaba institucionalizando, generando todo el aparato burocrático del proyecto nacional, se iba nombrando la Corte Suprema. Luego se iba creando de a poco todo este andamiaje. Cuando yo digo todo este andamiaje, hoy en día, para ser brusco y después capaz que en la clase del viernes que voy yo, podemos hacer un poco más de repaso general de todo lo que vamos a ir viendo hoy y mañana, pero sepan que es esta estructura super piramidal del Poder Judicial de Corte Suprema en una cúspide, luego las cámaras. Ahora vamos a ir desmenuzando esto, pero luego las cámaras, que las crea el Poder Legislativo, y los juzgados o tribunales como base de este sistema, que también los crea el Congreso. La estructura, este andamiaje judicial es este bloque. Corte, cámaras, tribunales o juzgados. Ahora, antes de meternos en la organización del Poder Judicial Federal o Nacional, o federal, es correcto decirlo, federal, y toda esta dinámica judicial, vamos a hacer un paso previo y vamos a hacer dos preguntas. La primera, muy básica, que es, ¿qué hace un juez o una jueza? Resuelve. ¿Qué cosa? Es el último Resuelve intérprete de la los... Constitución, ¿no? Son de litigios entre las partes que están en conflicto. No opina. O sea, Bien. Dictamina. Tiene el deber de resolver. tiene que No aplicar la dictamina, ley. ¿eh? La palabra correcta no es que dictaminen. Dictaminar, dictaminan. Piensen que cuando hablamos de que Mm. dictaminen es posicionarse frente a algo y No, pronunciarse. Una En no, cambio, los jueces no. resuelven. A los Exacto. jueces o a las Resuelven. En juezas, base a que si es constitucional o no, digamos. ¿quién dijo eso? Yo, Gise. Gisela, de vuelta, perdón, te escucho, pero no te veo ahí. Eh, Ojo con eso también. Ahora está bien igual que vaya apareciendo esas cuestiones, porque lo vamos a tener que ir viendo a lo largo de todo lo que es la unidad de dispositivo judicial. Cuando un juez resuelve, ahora voy a ir desmenuzando todo esto, pero cuando un juez resuelve, no resuelve siempre respecto a la constitucionalidad de algo. Un grandísimo y posiblemente el más político de todos los instrumentos y atribuciones que tenga el Poder Judicial es el control de constitucionalidad, que lo vamos a ver mañana, es el control de constitucionalidad. Pero que exista esa atribución, que exista esa herramienta por parte del Poder Judicial y que sea la que más ruido nos haga de declarar inconstitucional o constitucional una norma, es una atribución, pero no todos los casos van a resolverse respecto a una constitucionalidad o inconstitucionalidad. Si yo tengo una sucesión, ¿es un caso judicial? Sí, pero hay que resolver alguna constitucionalidad. En No, principio porque no. En principio es no. O sea, es un trámite judicial individual administrativo. protoadministrativo, les diría. O un divorcio. No hay una cuestión de constitucionalidad ahí a priori. No hay una cuestión de constitucionalidad ahí. Entonces, ¿los jueces resuelven ahí? Sí, resuelven.
pero no hay una cuestión de constitucionalidad. Entonces, ojo que no es que los jueces resuelven constitucionalidad o inconstitucionalidad de los casos y las normas que estén en crisis. No, los jueces ¿resuelven qué? Conflictos, controversias, conflictos y controversias. Eh, Rocío tiene un problema con Betty. Bueno, ¿hay algún tipo de problema? El que se les ocurra, laboral, de vecinos, de propiedad horizontal, cuestión penal, tributaria, lo que sea. Si no lo pueden resolver de forma privada, tienen que acercarse a los estrados judiciales y que lo resuelva un tercero imparcial acorde al derecho. Así es el desarrollo más cuentito. Entonces, resuelve cuestiones, resuelve conflictos, controversias. Entonces, ya sabiendo eso, ¿qué es lo que hace un juez y una jueza? Que es eso, tan sencillo como eso, resuelve conflictos. Vamos a hacer el segundo tema, el segundo paso previo, que es qué se necesita para que empiece a funcionar la maquinaria judicial. ¿Qué es lo necesario en términos de condiciones o requisitos legales para que un juez o una jueza empiece a ejercer anoten con una cosita ahí, su jurisdicción, que pueda ejercer el derecho? ¿Qué es necesario para que empiece a Que esté ejercer el trabada la derecho? litis. Ya lo dijiste Es una antes, no es, causa no está de mal lo la, que está diciendo, perdón, Betty, no está mal lo que está la- diciendo vos, Claudio, pero no es exactamente lo que estoy buscando ahora y es lo que está en TEA, lo que estoy preguntando, que es sencillo y ya lo contestaron, de hecho, antes, hace un ratito. Sí, que sea actual eso, ¿no? Pero qué que cosa que sea haya una actual. causa, que las personas estén legitimadas para pedir ante el juez lo que están, o sea, que sean autores, ¿no? De ese conflicto, que se quiera resolver, que hayan dos partes en conflicto, que haya un hecho para que él pueda aplicar el Que haya derecho. una causa. Perfecto. Intereses Entonces, primer contrapuestos tiene que cuestión, haber. esto es lo que voy a decir ahora, lo estoy haciendo muy esquemático. Ahora lo vamos ubicando normativamente. Perdón, Pero, ¿cuál era la pregunta? ¿qué requisitos, qué condiciones hay normativas legales en una ley, que ahora lo vamos a nombrar, pero qué requisitos hay para que se habilite el ejercicio de la jurisdicción de un juez o una jueza? Que empiece a funcionar la maquinaria judicial. ¿Qué se necesita para que el sistema judicial empiece a funcionar? ¿Puede funcionar porque desea hacerlo? No. Hay No, determinados no, requisitos que son necesarios para que empiece a funcionar. ¿Cuáles son? Primer punto, la existencia de una causa. La existencia de una causa. Tiene que haber una causa judicial. Tiene que haber una causa judicial. ¿Qué es eso? Que se suscitó, apareció, nació un conflicto entre partes, pueden ser muchas partes, pero vamos a hacerlo muy binario todo, entre dos partes, y ese conflicto, como le dije, en la esfera privada no se pudo solucionar, se resuelve en estados judiciales. Entonces tiene que haber un conflicto que dé nacimiento a una causa judicial, y que esa causa sea acercada a estrados judiciales, al sistema judicial, para que ahí recién tome conocimiento el juez o jueza y empiece a ejercer sus atribuciones y empiece a funcionar la maquinaria judicial. Causa. Primer punto, causa judicial. Una controversia, un conflicto, sencillito. Sí, No, Ulises, ¿ibas a decir algo? no, profe, perdón. No, no, decime, decime. No, activé el audio sin querer. Ah, está bien, está bien. ¿Te puedo Eh, preguntar algo? sí, obvio. ¿Se me escucha bien, perdón? Sí, se escucha bien. Genial. Dijiste que se necesita un conflicto que dé nacimiento a una causa y que esa causa, y no llega a escribir. Y que esa causa sea derivada a estrados judiciales, a la esfera del Poder Judicial, para que empiece a funcionar la maquinaria judicial, para que empiece a un juez o una jueza, comience el procedimiento judicial y empiece a ejercer su jurisdicción. Muchas gracias. Ahora, ese es el primer punto, una causa judicial, que es lo necesario, ¿por qué? Porque es lo que ya entiendo que lo saben, que en su momento yo lo dije en una clase, no me acuerdo ya cuál. Pero esto es un requisito, ¿por qué? Porque no es que el Poder Judicial interviene de oficio, no es que empieza a ejercer su jurisdicción de oficio, no es que ve un conflicto y se mete,
no puede actuar nunca de oficio, no se puede meter, no puede opinar, sino que su jurisdicción va a aplicarse cuando se le presente a ese juez o jueza una causa. Recién ahí se habilitaría la posibilidad. A Si pedido de no, las partes, ¿no? A claro, pedido de las partes. y a petición, y ese es la segunda condición, o el segundo requisito, que es que sea petición de parte, y ahí aparece una palabra, un concepto más preciso, que es el de Legitimación. legitimación. ¿Cómo, Ulises? Legitimación. Exacto, legitimación. Tiene que haber legitimación. Luego verán en procesal legitimación activa, legitimación pasiva. Acá lo vamos a ver como con el concepto de legitimación así en términos muy generales. Legitimación. Legitimación que no es lo mismo que legitimidad, sepan distinguirlo. Legitimación que tiene que ver con el quién del proceso, el quién de la causa esta que se está presentando en estrados judiciales. ¿Por qué? Por ejemplo, Lucía o Segau o Eliel tienen a un conflicto. ¿Puedo ir yo, Ramiro, a un juez y decirle, doctor, por favor, resuelva el conflicto, la controversia que tiene Lucía o Segau o Eliel? No, 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 no porque puedo ir le yo. sacás el derecho a defenderse también. Y no está Más allá de la legitimado garantía Ramiro Además para de. actuar. de defensa, más allá de la garantía de defensa, hay una cuestión muy... 16 de la Constitución Nacional. ¿Cómo? Artículo 16 de la Constitución Nacional, principio de legitimación. En este caso no estamos no estamos en el articulado, no estamos en el articulado constitucional, sino que estamos en un articulado legal, porque es una ley la que regula estas cuestiones. Obviamente que se va a desprender de un principio constitucional, pero esto está detallado y expresamente en una ley que ahora la voy a terminar nombrando, pero esto está en una ley, ¿eh? No vamos a la constitución específicamente acá, Betty. Tiene que ver con el quién, ¿en qué sentido? En que tiene que ser la persona afectada, el titular del agravio. Quien tenga ese agravio va a estar habilitado a ir a los estados judiciales con ese conflicto y peticionar o solicitar que un juez o una jueza resuelva esa cuestión, pero tiene que ser el titular del derecho subjetivo agraviado, afectado. Tiene que ser Lucía o Segau o Eliel. No puedo ir yo y decirle, juez, jueza, resuelva la cuestión de Eliel, Segau o Lucía. No puedo ser yo. Yo no tengo ningún tipo de interés, no tengo legitimación ahí. a Yo menos no que tengo sea menor de legitimación. edad. ¿Cómo? A menos que sea menor de edad. Bueno, ahí, como en todo el derecho, la regla es esta. El titular del derecho subjetivo afectado, del agraviado, es el que tiene la legitimación para solicitar que un juez o jueza intervenga y ejerza su jurisdicción para resolver ese conflicto. Esa es la regla. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Hay excepciones. Cuando son menores de edad, no sé, en caso de la esfera penal, en caso de una mujer, por ejemplo, que se encuentre violentada, sin posibilidad de acercarse a un estado judicial. Ah, si no lo hace ella, no tomamos denuncia. No, bueno, ahí hay oficinas especializadas que en caso de tomar conocimiento de esa situación, de oficio ya intervienen y el Estado tiene el interés de investigar y sentenciar oportunamente, pero hay casos que son excepcionales, que están establecidos. Sí, ahí no tiene que ser el titular específicamente del derecho subjetivo lesionado el que vaya a peticionar, es una excepción, pero sepan que la regla es que tiene que ser el que sufre el agravio, el titular del derecho subjetivo afectado. No puede ser. Rama, en este caso acá entrarían digamos, las demandas colectivas, que en el caso, no sacando el fallo A la vida. al ABI, con el respecto, por ejemplo, a defensa del consumidor, que como son muchos, es un interés colectivo, le transfieren digamos, la Mirá, legitimación a la defensa del pueblo para que los acompañe, sí, digamos. el titular del defensor del pueblo está vacante. Ya ni me acuerdo hace cuántos años, hace décadas te diría que está vacante. Y respecto, esto también está en el texto de TEA, voy a hacer la aclaración, te lo traigo, me viene perfecto para responder tu comentario, Gisela. Mm. El fallo Lavi es un fallo complejo, es un fallo muy complejo. Lo vamos a ver la semana que viene recién, así que los momentos en donde el capítulo uno hable de Alavi, obviamente léanlo, obviamente que tienen que tenerlo leído, pero no lo vamos a evacuar acá, lo vamos a evacuar la semana que viene y vamos a
a entenderlo mejor, porque si ahora nos metemos con Alavi, va a ser un problema, porque ahí está toda la cuestión de acción de clase del artículo 43, la distinta clasificación de derechos subjetivos, de incidencia colectiva, y se hace un problema. De vuelta, lo que yo estoy diciendo es la regla. En Alavi se hace todo un desarrollo y toda una clasificación excepcional de derechos de incidencia colectiva. Che, cuando son de medio ambiente, de usuarios y demás, puede suceder que haya un organismo o un titular que represente los intereses de todo ese conglomerado de personas. Bueno, parecería ser que sí, pero tiene que tener cuestiones muy precisas, pero no nos vamos a meter ahora en eso. Eso lo vamos a dejar para las clases, creo, de la semana que viene. Ahora estamos viendo para ir un paso más adelante, o mejor dicho, para correr, primero hay que caminar. Entonces, vamos primero con la cuestión de legitimación, con esta idea, este desarrollo, y luego vamos a ir profundizando y ahí vamos a llegar al AVI, que tiene su complejidad. Bueno, que conste que yo leí, pasarle un mensajito a Ari, así me suma un porotito para Pero, el che, examen. son terribles, no sean tan pedigüeños. Las No migajas lo de las hace por notas. aportar, lo hace para que le sume puntos, Gisela. Pero sí, 0,5 ayuda siempre. ya sabemos quiénes participan, quiénes no Todo participan. suma, profe, todo suma. Tiene razón, Gisela. Bueno, pero Claro, estando una semana y media hay tienen que que entrar pensar en en su mesa de proceso de negociación. aprendizaje, ¿no? En quedar bien con el profesor, con la Por profesora. sumar Hagan la puntos, Hay un suya. poquito. Hagan la suya. Bueno, bien. Estas dos condiciones, y ahí le respondo a Betty, vuelvo un poquito para atrás. Estas dos condiciones, la de existencia de causa judicial y la legitimación, que ya lo habían nombrado, yo no me metí tanto, pero sepan que tanto la causa como el agravio tienen que ser actuales. Bueno, pues si no, si yo voy a un estrado judicial y peticiono algo que ya está solucionado, es abstracto, ¿qué me van a decir? No, esto no tiene procedencia. claro, como Rechácese, tiene que ser que la actual. causa se va haciendo dinámica, o sea, no dice el apunte que no es estática, que va evolucionando a medida que las partes van presentando sus dires y diretes. A ver, yo para que se ubiquen, estoy ubicando todo en lo que es el inicio del proceso judicial. Después el proceso se va a ir desarrollando y no sé, depende del proceso que sea, se irán aportando pruebas, irá viendo de distintas instancias procesales y demás, pero en el inicio del proceso judicial tiene que suceder esto, tiene que haber una causa actual, un agravio actual, porque si no, no procede el funcionamiento de la maquinaria judicial, no se habilita eso. Es abstracto y no avanza el proceso, no comienza el ejercicio de la jurisdicción. Eso lo quería decir. Y estas dos cuestiones, la causa judicial y la legitimación, y ahí te respondo, Betty, no están en la Constitución, en el artículo 16, como ahí vos trajiste, sino que se encuentran reguladas en una ley que TEA lo desarrolla al principio de su capítulo. ¿Saben cuál es? La ley 27. La ley 27. Miren qué número, para que se ubiquen históricamente. Ley 27. Es una ley de organización de la justicia federal. ¿Cuándo va a funcionar la justicia? ¿Cuándo va a proceder? Bueno, la ley 27 establece estos requisitos. Entonces, ahí es donde yo desde un principio digo, estos requisitos, estas condiciones son legales, está en una ley establecido esto, no es que está en la Constitución. ¿Sí? La ley 27. Hasta acá, Betty, Perfecto. ¿quedó aclarado el tema? Sí, profe, sí, sí, Bien, sí. bien. Em, bueno, ayer vieron un federalismo, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, ¿Llegaron a ver sí. algo de federalismo? Federalismo, confederación, unitarismo. Coparticipación. ¿Cómo, Gabriela? Coparticipación. Eso. ¿Qué temas federalismo y coparticipación, todo junto en una clase, le debe haber dejado la cabeza derretida? Y Sí, Ari que re. le puso audio 2.0 a la clase. Es Así. que Achicharrada. esas clases, esos temas, mejor dicho, solemos darlos en dos clases y por una cuestión de tiempos del intensivo se Sí. redujo a una clase y me imagino que debe haber estado en No, sí, no, en dijo que el 3.0. viernes sigue con lo mismo.
No, el viernes voy yo, así que no. Teníamos, El Entonces no martes sé. creo que era, el martes que ¿Cómo? viene. El Seguís con lo martes que mismo. viene. No, dijo que te iba a robar 20 minutos, eso lo dijo. Eso dijo. Voy a tener que negociar, voy a tener que negociar con él. Bueno, dejó no, una sí, pregunta. sí. Dejó una pregunta de coparticipación porque la ley convenio de coparticipación, el proyecto, todavía hasta ahora no se ha realizado. Entonces, quería saber que hagamos un escrito, una esquela, que sea de una página y que expliquemos los motivos por los cuales no se hizo todavía. ¿Vos qué opinás, Rama? No, 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 no. Yo no voy a caer en esa. Yo no voy a caer Ah, en esa. Profe, Ustedes tienen que por hacer eso el lo trabajo. Ustedes tiré. tienen que hacer su propio Grande, trabajo. Betty. Sepan, o sea, yo creo que debe haberlo desarrollado ayer Ari, pero que la ley convenio requiere muchas cuestiones complicadas en términos de consenso y de acuerdo. Ahí diste Hay, la hay, clave. hay, Muy hay- Claro, importante. justamente no explicó eso para que podamos nosotros bueno, evaluar o ahí indagar sobre esos temas. en los escribir más que textos, nada. en los textos que tienen, la van a encontrar, pero tienen que leer para poder responder. Claro, sí, sí, sí. De cualquier forma, Ari les tira ese centro en el sentido de no les va a pedir el viernes entreguen los trabajos, no somos de ese palo, pero les va a servir para el parcial porque están obligados un poco a responder esa pregunta, ya saben por dónde puede venir alguna cuestión y ya se sale, emerge la duda y si leen va a evacuarse la duda. Nada, lo que quería decir de Para vos, ¿por qué puede ser que no hay inconvenio No, todavía? no, 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 no. Ya de vuelta dije, No, Ya no me voy a Miguel, meter en utilicé ese esa, no me voy a recurso, meter en eso. Lo Eli. único que preguntaba del federalismo, lo único que preguntaba del federalismo era porque ahora lo que, para poder enlazarlo con el dispositivo judicial es, sepan que nosotros, en lo que vamos a ir viendo ahora, nos enfocamos en el Poder Judicial federal. Eh, si sabemos que somos un Estado federalista, ¿cuántos poderes judiciales hay en la Argentina? 3. ¿Cuántos? El nacional, Y el vimos los federal Ah, no, el niveles, nacional y es el de provincial. provincia. el Sí. provincial y el municipal, vimos los niveles, el nivel y subnivel. No hay justicia municipal, hay nacional y provincial nada más. Ahí me gusta un poco más. No hay justicia municipal, ¿eh? Sepan que todas las provincias tienen su propio poder judicial. Claro. Todas las provincias tienen su propio poder Pero es judicial. único, no se Porque subdivide. hay Todas las un provincias código tienen procesal por cada provincia. todas las provincias tienen su Corte Suprema. Sí. Sí, Sí. sí. La provincia tiene Por su eso Corte tienen Suprema. A instancia veces va cambiando el federal. nombre, ¿eh? A veces va cambiando el nombre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es Tribunal Superior de Justicia, pero Claro. es la Corte Suprema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se llama Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, se llama así, y ahí ya uno lo entiende mejor. Pero sepan que se replica a veces con pequeñas y sutiles diferencias, pero se replica lo federal en lo local, en lo provincial. Todas las provincias tienen su propio poder judicial, nosotros no nos vamos a meter ahí, porque es imposible aparte, nos vamos a ubicar en el poder judicial federal. Y ahí también hay Perdón, una pequeña aclaración, ¿por qué? Profesor, Sí, perdón te escucho, Beri. que lo interrumpa. Entonces, en las municipalidades, ¿qué hay entonces? Consejo Deliberante No tenemos. Consejo Deliberante y en lo que pensá que en la municipalidad está dentro de la estructura provincial. La estructura provincial replica lo federal en el sentido de, ¿tiene legislatura provincial cada provincia? Sí. ¿Tiene un poder judicial cada provincia? Sí. ¿Tiene una Corte Suprema? Sí. Dentro de eso se van a ir ubicando los municipios que están diseminados en distintas locaciones geográficas y tienen consejo deliberante donde se tratan algunas cuestiones específicas. No, pero Pero, también se puede confundir que hay tribunales en cada localidad, pero pertenecen a la provincia, no al claro, pertenecen a municipio. la provincia, no al municipio, a la provincia. Hay poder ejecutivo en las provincias? El Sí. Sería intendente, Sí, Los el gobernadores. gobernador. Los ah, gobernadores de cada sí. provincia. Axel claro, Kicillof es el ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. claro. Cornejo, si no mal recuerdo, es el de Mendoza. Y así los gobernadores. Cada provincia tiene su estructura local. Sí.
Nosotros no nos vamos a meter, dentro de lo que estamos viendo de judicial, no nos vamos a meter en la estructura judicial de cada provincia, porque cada una tiene su detalle. Nos vamos a meter en lo federal, en lo federal. Y acá tengo que hacer esta aclaración, porque si no, van a salir de la materia, van a ver que en la ciudad autónoma de Buenos Aires pasa algo y dicen, che, pero Rama cuando enseñó esto no es lo mismo que nos enseñó. Sepan que la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene una cuestión compleja en donde conviven tres poderes judiciales. La regla sería, o lo correcto, si quieren ponerlo en términos de correcto o incorrecto, que a mí mucho no me gusta, pero bueno, si quieren ponerlo así, es que haya un poder judicial local y un poder judicial federal o nacional, si quieren. Pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conviven el poder judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está en creación todavía, tiene algunas competencias, pero no todas, el poder judicial federal, que es el famoso Comodoro Pi, y otros edificios, pero Comodoro Pi es el más conocido, y la justicia nacional. Se llama nacional, el Poder Judicial Nacional, se llama nacional, pero solamente abarca las cuestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que es la problemática del fallo Levinas. Es la problemática del fallo Levinas, es, che, las causas que están tramitando el Poder Judicial Nacional, cuando se tengan que llevar oportunamente al máximo órgano judicial, ¿a dónde va a ir? ¿A la Corte Suprema como si fuese justicia federal? ¿O al Tribunal Supremo de Justicia si fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, el fuero nacional está ahí, está en un híbrido. Está en la Ciudad Autónoma, se llama nacional, depende de la nación, no es federal, pero tampoco es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está ahí, en una discusión que ahora yo no me voy a meter, pero una discusión, muchos dicen, eso tendría que ir transfiriéndose a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sea propio del poder, que todo lo que se llama nacional sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otros dicen que por ser capital federal, no, tiene que corresponder que sea nacional. Pero bueno, es una discusión teórica, filosófica, que no nos vamos a meter ahora nosotros, pero sepan que está ese tema. Porque después ustedes mañana van y dicen, che, estoy en el Poder Judicial Nacional. ¿Qué es el federal entonces? ¿Estoy tramitando en un fuero federal? No, está en nacional, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no es federal. Lo correcto vamos a ir desarrollando nosotros en cuestión federal y local, no más que eso. Local y federal. Después, esta Rama, problemática te molesto un segundo. Comodoro Pi, ¿qué poder judicial dijiste que no lo llegué a es anotar, el porfi? federal, o sea, Ah, las causas penales federales son las de Comodoro Pi. Es el más. Es como si fuese ¿Cómo se llama ese? El Broadway del Poder Judicial, todas las cuestiones todo el más mundo va. rimbombantes y más de show, judicial, mediático y demás, suceden en Comodoro Pi porque ahí interviene, no sé, ya lo vamos a ir viendo ahora un poquito, pero si hay de repente imputado o condenado a algún político o política muy conocida, va a suceder ahí en Comodoro Pi. En el fuero local, ahora vamos a ir viendo, en el fuero local suceden otras cosas y no tienen tanto peso. Algunos casos mediáticos tal vez sí, pero si no, no tiene tanto peso. Sí, Elial, perdón, decime. Y te iba a preguntar, ¿cuál es el nombre del Comodoro Pi? Del de Comodoro Pi. No tiene un nombre. Comodoro Pi se llama Comodoro Pi porque la avenida es Comodoro Pi. Está sobre la avenida Comodoro Pi. No tiene un nombre. Como dijiste, tipo, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Poder no sé qué cosa y Justicia Nacional, me quedó justo el... No, sepa, no, lo que yo quise decir, tal vez metí la pata porque termino confundiendo más, pero lo que quise decir es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a ver, voy un paso atrás. Les dije, sepan que existe un poder judicial federal que le corresponde al Estado federal, o sea, Estado-nación barra federal, es lo mismo si quieren ponerlo en sinónimos, pero yo lo digo en términos de federal, un poder judicial federal, que es el Estado, el Estado nacional, que va a estar distribuido en toda la Argentina. Va a estar distribuido en toda la geografía argentina y convive con el Poder Judicial provincial, local. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sucede que conviven el federal y el local, y encima hay un tercer Poder Judicial que es el nacional, pero que es una complejidad institucional que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero eso Eh, porque se considera nacional por ser capital, ¿no? Por esa es una eso, en posición, esa es realidad. una posición, esa es una posición, pero lo cierto es que hay otra posición que dicen, ese fuero no tendría que existir, tendría que ir transfiriéndose. Es algo que está en conflicto y está en tensión porque de hecho ahora con una ley de la reforma laboral, con la ley de reforma laboral, uno de los temas que también se, Se toca el foro se está laboral también. tocando y se está trabajando es la transferencia del fuero nacional, laboral, a la ciudad. Y ahí hay un montón de consecuencias ahí. Entonces, sepan que lo nacional existe, pero tiene su complejidad. Y solamente sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el resto no sucede. En el resto de las provincias conviven el Poder Judicial federal y el Poder Judicial local. ¿Qué quiero decir con que conviven? Porque le veo las caras y veo que... Ustedes pregunten si no entienden. Pero Sí, sepan que, por ejemplo, tomo de ejemplo la provincia de Buenos Aires. ¿Quién vive en la provincia de Buenos Aires acá? Es un tema de jurisdicción, no es No, otra Sí, cosa. ahí vamos a ir, Susana, ¿eh? Bueno, a ver, Santiago. Santiago vive en la provincia en la provincia de Buenos Aires. yo vivo en Vicente Eh, López, Bueno, vos vivís en Vicente provincia. López, Gisela. Por ejemplo, ¿puede darse una causa en Vicente López? Sí, obvio, puede Sí. darse una causa en Vicente López, causa de lo que sea, penal, laboral, civil, Pero lo que Vicente sea. López es provincia. Sí, esperaba, Susana, que aclaro esto. Mira, la causa esa, dentro de lo que es la ubicación de la provincia de Buenos Aires, va a haber juzgados locales de la provincia de Buenos Aires y va a haber también juzgados federales. Van a estar geográficamente también los juzgados federales en la provincia Pero de ahí es Buenos por Aires. materia. Ahí voy, ahí voy. Depende de una cosa o de otra, que ya vamos a ir viéndolo más claramente, depende de una cosa u otra, esa causa que se genere en la provincia de Buenos Aires va a ir o a la justicia local, al Poder Judicial local, o al Poder Judicial federal, que tiene asiento también en la provincia de Buenos Aires, como también tiene asiento en la provincia de Chubut, de Río Negro, de Tierra del Fuego, de Jujuy, Tucumán, Corrientes, todas las provincias. En todas las provincias hay sede federal de la justicia federal. El tema es saber cuándo va a ir a una y cuándo va a ir a otra. Pero Sí, en conviven. este caso, en lo laboral, por ejemplo, cuando hay una situación laboral, nosotros acá en Vicente López, o bueno, lo que sería provincia, tenemos nuestro propio seclo, digamos. O sea, sin intervenir a la parte de Cava, y se Sí, resuelve el conflicto dentro de acá de provincia. sí, a ver, ahora se va a ir tratando, ahora creo que vamos a tratar de ir aclarando un poco esta cuestión. Vamos a ir aclarando un poco esta cuestión, pero es necesario ir en este paso a paso que tal vez es medio denso y medio, no sé, tal vez se les hace medio lío, pero sepan que estamos nosotros en la Facultad de Derecho viendo y tratando de ir profundizando la justicia federal. Siempre teniendo en cuenta que como somos un Estado federal, va a haber esta doble cuestión, federal y local, federal y local. Todas las provincias van a tener su propio poder judicial y aparte va a haber justicia, no me gusta decir justicia, poder judicial federal en esas provincias. Es así, está todo mezclado y combinado. El tema es que va a haber causas, recuerden conceptos, causas que van a tramitar en la justicia local y causas que van a tramitar en el Poder Judicial federal. Vamos a ver cómo es que qué criterio hay para derivar a una u a otra. ¿Está bien? perdón, ¿Hasta tengo una acá? duda. Yo tengo una duda. Sí, sí me... Perdón, porque sigo con el tema, pero, o sea, dijiste que entonces Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después está la Justicia Nacional, que solamente abarca la justicia de Cava, dijiste, y después está el Sí. Poder Federal, que bueno, eso sí es nación, digamos, para toda Argentina. ¿Cuál es la diferencia entre el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Justicia Nacional, que solamente abarca Cava? Que la Y- justicia... a ver, ¿para qué me metí en esta? Bueno, pero es necesario. Está bien tu pregunta, Liel. Está bien tu pregunta. Te la voy a responder en 5 minutos porque primero tengo que decir esto. Te la voy a responder en 5 minutos para primero decir esto y luego se te va a entender más. Pero sabé, desde ya te adelanto, te tiro un centro de primer pantallazo a la respuesta que te voy a dar en 5 minutos, que es que la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como te dije hace un ratito, está en plena creación, en pleno crecimiento. No tiene todas las competencias y todas las atribuciones para poder desarrollarse todavía como Poder Judicial.
Por ejemplo, en lo que respecta al fuero penal, al mundo penal, la justicia de la ciudad autónoma va a llevar delitos minúsculos, delitos de contravención. Ni siquiera son delitos, son contravenciones. Son contravenciones. Cuestiones minúsculas. Dentro del mundo penal, cuestiones minúsculas. Ahora, si vos robás o cometiste lesiones graves, o un homicidio, o un abuso sexual, o una violación, o lo demás, eso no va a ir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso va a ir al Fuero Penal Nacional, porque es el que todavía retiene esas atribuciones para juzgar esas cuestiones. Las contravenciones, que está dentro del mundo penal, las lleva la Ciudad Autónoma porque es lo que se le dio. Pero lo más sensible del mundo penal todavía lo retiene el Poder Judicial Nacional. Entonces, está en pleno crecimiento eso, porque en algún momento la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendría que juzgar todos los hechos que suceden en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y no tendría que ser nación, tendría que ser la Ciudad Autónoma. Pero por ahora no se fueron transfiriendo esas competencias. Entonces, es una cuestión muy rara de pensar que la Ciudad Autónoma nació en el 94 y el Poder Judicial que existía antes de la reforma del 94 era la Nación. No existía Poder Judicial de la Ciudad Autónoma. Y bueno, todavía estamos en esa transferencia desde el 94 hasta hoy, todavía estamos en esa transferencia, todavía estamos en esa creación del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma. O sea, si hay una transferencia todavía, disculpame que te sigo con el tema, ¿eh? No, todavía- Si hay todavía una transferencia, eso quiere decir que en un principio ya se habló de la justicia nacional, que solamente abarcaba la justicia de Cava, pero ¿no hubiera sido mejor que se hubiera puesto todo esto directamente en el Poder Federal? Bueno, ¿O es que esa es la discusión, hay distintas posiciones, o sea, eh, La discusión sea, de ¿por falta qué de lo se que se creó uno ubican. aparte? Lo que se ubica en la justificación de la justicia nacional dentro de la ciudad autónoma, te dicen que por ser capital federal corresponde la existencia de este fuero y demás, y que en todo caso, en caso de transferencia, tendría que ser al Poder Judicial Federal, no al local. Bueno, pero es una cuestión de política y de ejercicio de poder. A ver, en términos muy, muy bruscos, no quieren ser empleados municipales, no quieren ser empleados de la justicia local, quieren ser jueces de la nación o jueces federales. Entonces hay una cosa también ahí de jurisdicción y de ejercicio de poder que la nación todavía retiene, el Poder Judicial Nacional retiene, pero también está la discusión Hubieran sido constitucional de directamente del si Poder es una ciudad Federal. autónoma, si es una ciudad autónoma y tiene que tener su propio Poder Judicial, tendría que ir transfiriéndose eso. Pero ahí es una tensión. Todos los posicionamientos tienen su argumento y ahora estamos en eso, estamos en plena batalla de eso. ¿Qué corresponde? Bueno, algunos te van a decir una cosa, otros te van a decir otra. Pero es un caso muy excepcional. No me quiero meter mucho en esto porque es un caso, la profe, ¿le ciudad puedo hacer una autónoma es un caso muy consulta? excepcional de la convivencia de estos tres poderes judiciales. Te Lo que yo quiero que quede es que convive lo federal con lo local, o con lo provincial. ¿Está bien? Y ahora te voy a responder igual un poco mejor cuando desarrolle algo que quiero decir ahora. Hasta acá estamos. La existencia de estos dos poderes judiciales, que nosotros nos enfocamos en el federal. ¿Sí? Dígame que Sí, sí, por sí. favor, porque si no, Sí, tuvimos sí, 50 estamos, minutos. estamos. No, bueno, si tienen dudas, pregúntenme. O sea, realmente, ¿estamos hasta acá con esto? Sí. Iris, los que están ahí ocultos detrás de la cámara, Nair, Federal y Pilar. provincial. Y usted se va a enfocar en el federal, profe. Eso Bien, dijo. sí. Bueno, pero quiero que sepan que están estos dos poderes y que los dos conviven. No es que el federal. A ver, uno dice, ¿y dónde ubico un juzgado federal? Bueno, están en las provincias, territorialmente están conviviendo. Bueno, bien. Eh, Ya que estamos en el merengue este, ¿no? Por ejemplo, un juzgado de paz. los juzgados de paz Eh, existen en algunas provincias, no existen en todas las provincias. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existen, por ejemplo. Existen en algunas provincias, pero son más bien oficinas, te diría, administrativas. Llevan adelante, son jueces de paz, pero llevan adelante decisiones protoadministrativas. Eh, no es un juzgado de primera instancia, no es una cámara, no es. Están en desuso, digamos. Y están en vía de extinción, te diría. Acá en Vicente López hay,
Hay autos estacionados, pero nunca había nadie. Bueno, vuelvo. Ahora lo importante, y para responderle un poco a Eliel, lo importante es saber entonces qué criterio hay para saber cuándo una causa judicial y el legitimado, yo voy ubicando los conceptos que vamos desarrollando, tiene que ir o a la justicia local o a la justicia federal. Y ahí aparecen dos conceptos que TEA no lo desarrolla mucho, pero es muy importante que lo sepan, que es el de la competencia. El de la competencia. Cuando un juez o una jueza va a ser competente para tomar conocimiento de una causa. Cuando un juez o una jueza va a ser competente, Depende de la materia, profe. Si claro, es y ahí un juez está. penal, un Y juez ahí está penal. la clasificación. A ver, ¿por qué? Porque la competencia, sepan ármense esta estructura. La competencia va a ser un límite a la jurisdicción. ¿Y qué quiere decir jurisdicción? Quiere decir la potestad, la facultad, la atribución de ejercer el derecho. Cuando un juez tiene jurisdicción, aplica el derecho. Tengo jurisdicción para aplicar el derecho. ¿Pero puedo aplicar cualquier derecho? No. Tendrás que ser competente para aplicar ese derecho. Entonces ahí está ese concepto, jurisdicción, que se ve limitado por la competencia. La competencia es la atribución de poder tomar conocimiento de una causa. Pero ahora, ¿cuándo vas a ser competente? Bueno, y ahí entra esta clasificación que dice Claudio que no está en la Constitución, no está en una ley, es una mera creación pedagógica y doctrinaria para poder entender un poco mejor esto, que es esta clasificación de que en razón de la materia, de la persona o Territorio. del lugar, se va a Sí. poder distinguir Perdón, cuándo hay competencia. perdón. La jurisdicción, ¿qué se entiende por jurisdicción? ¿Se La, entiende el la espacio la territorial atribución de aplicar el que puede derecho. actuar? La ¿Cómo, atribución de cómo? aplicar el derecho. Ajá. Se suele mal, eh, Relacionar con el territorio. claro, se suele mal utilizar. En los medios de comunicación dicen, bueno, la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿tiene una lógica? Sí, tiene una lógica. Si sucede algo en la provincia de Buenos Aires, no va a intervenir un juez de la Ciudad Autónoma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a intervenir un juez de la provincia. Pero no es una cuestión territorial, a priori, no es una cuestión territorial, es más bien el ejercicio de la aplicación del derecho que se ve limitado por la competencia. Yo, juez, voy a tener jurisdicción cuando voy a poder aplicar el derecho cuando tenga competencia y eso se va a ir determinando en razón de la materia, el lugar o la persona. ¿Qué quiere decir esto, Rama? Porque está siendo terriblemente abstracto. Yo, no, mejor yo, no. Le agarro a Segau. Segau, ¿vos te llamás así o...? Espera, la competencia depende de la materia. La competencia va a depender o de la materia o de la persona o del lugar. Ahora lo voy a desarrollar con ejemplos para que sea más fácil de entender. Pero primero la agarré a Segou de ejemplo. Segou, decime tu nombre, porque el nombre es Lara, listo. Bien. Lara tiene un problema laboral y presenta el caso o la causa, que dijimos que es necesario, ante un juez penal. ¿Ese juez penal qué va a hacer? ¿Qué tendría que hacer, por lo menos? Declararse Declararse incompetente No porque incompetente. tiene no es, competencia, no tiene claro, en la competencia, materia. no tiene competencia en razón de la materia, en principio, en razón de la materia, porque es una materia laboral traída a estrados penales. El juez dice, che, yo acá no puedo aplicar mi jurisdicción, no puedo aplicar el derecho que me corresponde a mí, porque yo no soy competente. Me declaro incompetente y lo derivo al fuero que corresponda, que será el laboral. ¿Está bien? Entonces, esta cuestión de eh, ejercicio del derecho por parte de los jueces o las juezas, esa idea de jurisdicción, se ve limitada por la idea de por el concepto de competencia, que se va a entender en razón de la materia, persona o lugar. Esto yo quiero que quede esquemático. Esto lo van a ir desarrollando mucho más en las futuras clases de constitucional profundizado, porque no lo vamos a poder ver de lleno ahora, porque, ¿por qué? Porque tenemos que meternos en profundidad con el artículo 116, que nosotros no nos vamos a meter a priori, porque
es terriblemente complejo y se hace una ensalada que, por una cuestión de pedagogía, nosotros decidimos enfocarnos desde donde estamos haciéndolo en términos más generales. Sepan que el día de mañana, cuando tengan que estudiar constitucional profundizado, van a tener que desarrollar el artículo 116 con este esquema que estamos viendo de competencia en la razón de la materia, el lugar o la persona. Eso es solamente una aclaración. Quiero que ahora quede que la jurisdicción es esto, la competencia viene a limitar la jurisdicción y vamos a entender cuándo va a haber competencia en razón de la materia, el lugar o la persona. ¿Qué quiere decir para que quede un poquito más desarrollado esto? En razón de la materia, bueno, cuando la misma naturaleza del conflicto te diga esto es de esta materia, es de esta, eh, de este fuero necesariamente. Una causa penal va a ser materia de el fuero penal. Ahí se va a ver la competencia del juez para aplicar la jurisdicción. De la persona, bueno, ahí se complica un poco más. Funcionario público. Van a saber el día de mañana con el artículo 116, pero no se metan esto de lleno, pero sepan que depende de quién se trate. Si somos un ciudadano común, vas a ir a determinado fuero y a determinada jurisdicción local o federal, depende de quién sea. Si sos el presidente de la nación y sucede alguna cuestión, vas a ir al fuero federal. Pero si sos un ciudadano común, vas a ir al fuero local. Ahí se va determinando también qué fuero es el que interviene. Después se verá si es una cuestión penal, civil, laboral, pero el fuero. Y el lugar lo mismo. Les pregunto, así, esto no tienen que saber, ¿eh? Esto no lo vamos, es lo que van a ver en constitucional profundizado, pero sepan para esquematizarse. En razón del lugar, ¿qué sucede si hay una causa judicial, si aparece una causa judicial, una controversia, en alta mar? ¿A quién le corresponde? Federal. A los Es- tratados internacionales, ¿no es? No, Al país que estamos en el tenga la mar bandera ese Justicia argentino. barco. federal, Estamos ¿no? en el mar Mar argentino. argentino. Listo. El Otro Código pi. Constitucional ¿Quién va a tener, Público, quién va a ser competente para entender de una causa que sucede federal. Federal. federal? Es federal. No, a la bandera del barco no, porque ahí ya interviene Está una en cuestión mala. de internacional público, que estamos en otro escenario. Estamos en el territorio Mar argentino. En argentino. el territorio argentino. Entonces es territorio argentino, pero no hay una cuestión fácil de distinguir, che, qué provincia es la que interviene. No, entonces, por una cuestión de lugar, si sucede una causa en alta mar, es de la justicia federal. Va a ser competente un juez federal. Luego se verá si es civil federal, penal federal y demás. Eso es el fuero, pero competente va a ser la justicia federal. Entonces, sepan la idea de jurisdicción, que se ve limitada por la competencia, y que la competencia se va a ir desmenuzando en razón de la materia, el lugar o las personas. Eso como esquema que quiero que quede. Luego, les vuelvo a repetir, con las futuras materias de constitucional que van a ir viendo, van a ir desmenuzando el 116, que es el que determina cuándo interviene la justicia federal. El título es ese, cuándo interviene la justicia federal. Pero ahora nosotros no nos vamos a meter ahí porque se va a hacer un choclazo, se va a hacer un choclazo y va a ser un problema. Sepan que el 116 regula esas cuestiones y determina esta cuestión de la competencia. Voy a algo más fácil para aclarar algo de todo esto y es lo siguiente. Ok, Rama, ya sabemos que es jurisdicción, ya sabemos que está limitada por competencia, ya sabemos que se va a ir clasificando en razón de la materia, el lugar o la persona. Ahora, vos, Gisela, me decías, tengo una causa laboral. Cuando interviene la justicia local, sepan que la justicia local va a intervenir en todos los casos que a priori y por regla general están regulados por los códigos de fondo. Por los códigos de fondo. Por los códigos de fondo. ¿Qué serían los códigos de fondo? Los Civil, procesales. comercial, El laboral. tributario, el laboral, el Entonces, civil, el penal, el comercial. Todas las cuestiones que están reguladas ahí, por principio y a priori, van a ir a la justicia local. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo claro.
hay una causa laboral que se da en Vicente López. ¿A dónde va a ir? ¿Va a ir a la justicia federal que tiene asiento en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires? ¿O a la No, justicia de la provincia de Buenos Aires? A la a la justicia de la justicia de la provincia de Buenos A Aires. la A la provincia. justicia de la provincia de provincia. Buenos Si Aires. hay un homicidio, si hay un homicidio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿va a ir a la justicia federal o a la justicia local? Federal. A la Federal. federal. ¿Federal? Local. Local. Claro. ¿Dónde está regulado el homicidio? En En el, el 80, en En el el Código 80. Penal, Está bien, sí, no digo el artículo. Digo, en el código. en el Código En la Penal, en materia el Código penal. Penal, Código de Fondo. Por lo tanto, va a ir a la justicia local, que justo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene este problema de los tres poderes judiciales, iría al nacional. Pero es al local, es al local. Entonces, sepan que lo que es Código de Al sexto Fondo, piso de tribunales tiene que ir un Rama. ¿cómo, Ulises, perdón? Al sexto piso de tribunales. Depende porque los juzgados de instrucción están distribuidos en toda la ciudad. Hay en Comodoro Pi, en Inmigrantes, en el Palacio, están distribuidos en todos lados. Eh, pero sepan que los códigos de fondo que ustedes los van a ir leyendo y los van a entender como derecho común, porque se aplica en toda la nación, van a ir a priori a la justicia local. ¿Por qué digo a priori como regla? Porque la mayoría de las causas que se generen por cuestiones que están reguladas en los códigos de fondo, en el derecho común, van a ir a la justicia local, a la justicia de cada provincia. A priori. Y esa es la regla general. La excepción es que vayan a la justicia federal. Y ahí entran excepciones que de vuelta. No me voy a meter ahora porque les voy a hacer más lío, pero sepan que hay algunos casos de homicidio, que les estaba diciendo, que son los que van a la justicia local, que pueden ir a la justicia federal, que pueden ir a la justicia federal, pero son excepcionales. Si se mata a un funcionario público por el ejercicio de sus funciones, ese homicidio se va a investigar en la justicia federal. Pero esas son las excepciones. Profe, Si hay un homicidio de un ciudadano o una ciudadana común, no va a ir a la justicia federal, va a ir a la justicia local. por ejemplo, en el caso de Nisman, profe, la causa cayó en un juzgado ordinario y después Bueno, sí, intentaron a que pase federal. porque lo de Nisman Ahí fue, lo de Nisman fue un caso muy paradigmático y muy particular, porque si era averiguación de suicidio, era justicia local. Era justicia local. Pero si era un homicidio por el ejercicio de la función de fiscal federal, bueno, va a tener que ser investigado en la justicia federal. Y ahí hubo un tire y afloje entre la justicia local, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Fuero Federal, que se lo terminó quedando el Fuero Federal. claro. Eh, pero claro, bueno, a lo que quiero ir es que sepan que el derecho común, los códigos de fondo, lo que regulan todos los códigos de fondo, que es todo, a priori van a ir a la justicia local. Local. ¿Quedó algo de todo esto? Porque estamos hablando, piensen esto, Sí, sí, piensen que profesor. empezamos viendo, ahora me preguntan, pero Que no eh, anda con- Susana, ¿sí? ¿Me estabas diciendo algo? No, no, perdón, perdón. No hay problema. Empezamos viendo cuándo es que empieza a funcionar el Poder Judicial. ¿Qué es necesario para que empiece a funcionar el Poder Judicial? Eso es el primer pasito que había que hacer. Y La luego causa. nos metimos en cuándo es que empieza a funcionar el Poder Judicial ya federal o local. Y ahí estaba la cuestión de sepan que existen estos poderes judiciales que conviven y la jurisdicción, primer concepto, se va a aplicar de tal forma, con el límite de la competencia, y sepan que va a haber causas que van a ir a la justicia local, a priori todo el derecho común, y otras van a ir a la justicia federal, que nosotros no nos estamos metiendo con eso de lleno, porque si no hacemos una cosa medio engorrosa, porque si no se vuelve medio problemático y no nos queremos meter de dar por dar, porque si no al final no termina quedando nada. Eso lo van a terminar viendo en constitucional profundizado, el artículo 116. Pero hasta acá quedó esta distinción entre los poderes judiciales, que unos intervienen en unos casos y otros en otros y demás. Pueden decirme que no, pueden evacuar dudas. Para agregar un dato, profe, el caso de narcotráfico también es federal.
Sí, pero porque ahí las mismas leyes, cuando se reguló el delito de narcotráfico o de trata de blanca y demás, en la misma ley dice que eso es materia federal. Entonces, si interviene, si aparece un caso, de vuelta la palabra, si aparece un caso o una causa judicial de narcotráfico o de trata de blanca, por ejemplo, es un delito penal federal. Y tiene lógica, y tiene lógica. Imagínense un delito como el de narcotráfico o el de trata de blanca, que tiene esa naturaleza de movimiento, de que está en constante circulación, que atraviesa de repente una mujer secuestrada para la trata, atraviesa 5 provincias distintas. Si fuese materia de un poder judicial local, estaría completamente inoperante. Está en la ciudad autónoma, se fue a la provincia de Buenos Aires. Ahora tenemos que pasársela a la provincia de Buenos Aires. Después se fue a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe. Es una torpeza procesal. Entonces, cuando se reguló eso, dijeron, esto es materia federal, interviene la justicia federal. Eh, Nada, es una respuesta anecdótica de lo que estoy diciéndole a Claudio, no, no, no tienen que saber esto. Pero, ¿estamos más o menos para seguir avanzando? Porque veo caritas que me Creo asustan. que sí. Sí, profe, No, sí. pueden decirme que no, o sea, yo no estoy Bueno, pidiendo, inflenme el ego y bueno, díganme, no, sí, no, profe, qué entonces. bien. Si hay algo que no quedó, me pueden preguntar y lo vamos Una pregunta, trabajando. ¿la ley 27 es una ley federal? Es una ley nacional, pero sí, 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 es una ley federal. O sea, Cuestión de la organiza, justicia. organiza la La justicia. ley or- 27, estoy leyendo el apunte, es la Organización de la Justicia Nacional sancionada en 1862. Por eso el claro, profesor dijo que era como muy 27. O sea, nosotros tenemos, si vemos, infinitas, infinitas leyes. 26.700. No, sí, a ver, Iris, vos me decís, es una ley nacional, federal, es nacional, sí, está bien tu ubicación. Ponele si querés como sinónimo, nacional federal, porque organiza la justicia. Pensá que lo nacional en 1853 era lo federal, y Sí. hoy 2026, y por reforma del 94 que se creó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sigue siendo también sede de la capital federal, se hizo todo este lío de federal, local y nacional. Pero no te metas en esa, sabe que la ley 27 es una ley nacional barra sinónimo nacional federal. ¿Está bien? Profe, yo Pero, le pero puedo se hacer una replica en todas las consulta. justicias. Digo, en todas las justicias, sea local o federal, se necesita eso, que haya una causa, una controversia a resolver y que haya una legitimación de la persona que lleva esa causa a los estrados judiciales para que se dé comienzo a un proceso judicial. Sí, alguien iba a intervenir y Sí, lo... yo puedo repetir las condiciones normativas para que funcione la maquinaria Son judicial, dijo que es las una que están, causa. son las que están reguladas en la ley 27, la Ah, listo. existencia de una causa judicial, de una controversia que dé nacimiento a una causa judicial, a un caso, y que ese caso sea llevado a los estrados judiciales por quién, por quien tenga legitimación, por quien tenga el derecho subjetivo afectado, que vaya esa persona que está afectada, que tenga el agravio, que tiene que ser actual, y diga, señor juez, señora jueza, resuelva este caso, resuelva este conflicto, resuelva esta controversia, y acorde al derecho va a resolver. Gracias. No, no. Pero hasta acá, más o menos, vamos, pueden de vuelta decidirme si no. Sí, Bueno. perfecto, para Yo mí bien. miren, hoy estamos viendo todo este ingreso y pantallazo al Poder Judicial y al dispositivo judicial. Mañana van a haber control de constitucionalidad con ese, y yo voy el viernes de vuelta y vamos a seguir y vamos a ver el Consejo de la Magistratura. El viernes, tanto lo que no cierre, no convenza, no quede claro hoy, como mañana control de constitucionalidad, que es súper importante, y yo sé que ese a veces se va por las ramas, entonces lean y mañana estén atentos y traten de captar todo. El viernes, si quedan dudas, lo tratamos de ubicar y de ir resolviendo y lo vamos anexando a los textos del propio viernes. Pero ya lo que veamos hoy, más los textos de hoy, más lo que vean mañana, más los textos de mañana, tienen que tenerlos para aprovechar el viernes, porque aparte ya estamos.
Ya estamos, la semana que viene son Sí, dos clases, que el creo que jueves vamos el a tener una de examen. repaso y después ya tenemos el parcial. Ujú. Sí, Profesor, ¿usted Susana. toma el oral? ¿Cómo? ¿Toma el oral usted? Sí, yo voy a tomar, sí. Mm. Pero vamos los tres, me parece, y toca, toca. Por Profe, suerte ¿cuál es el toca. tema que recomienda ¿Cómo? preparar? ¿Cuál es el tema que No, no, recomienda no, no preparar? empecemos con esa cosa Todo. pedigüeña. Hay que leer y hay que leer. Estaría buscando qué Obviamente, yo tema. lo que sí les digo es que siendo oral, y esto no es que soy yo bueno y les tiro un centro, se lo dice Ari, se lo dice ese, preparen un tema si quieren como para arrancar y ya arrancar bien, arrancar firmes, arrancar fuertes y sentir ya que algo bueno y bien desarrollado se dijo, pero que vayamos a preguntarle solamente ese tema, no. Después vamos a seguir evaluando los distintos temas, pero si uno ya Vos, arranca bien, ya arranca con más espalda. Eso como consejo. ¿Quieren preparar algo? Háganlo y después vamos avanzando. Pero no es lo que hay que hablar ahora. Sí, decime, Liel, A que si Rama tiene que le ver con gusta esto. constitucional. ¿Cómo? A vos te gusta constitucional, ¿no? ¿Te gusta el tema este? A mí me gusta toda la materia, me gusta. Lo que menos me sé, ni siquiera es que me interesa. Lo que menos sé es coparticipación, pero porque es algo más, Le gusta más a Ari, parece, sí, porque Ari, era pero porque muy es algo más vehemente ayer. económico y Ari Mm. se desarrolló y se preparó más para lo económico y yo me fui más para lo social, político, entonces de repente que la coparticipación es recontra política y social, pero bueno, no sé, es lo que menos tal vez puedo profundizar. Pero sí, todo el resto me apasiona. Sí, Eliel, decime. Gracias. sí, los orales suelen ser extensos. ¿Cómo? Suelen ser extensos los orales. Y depende. Bueno, es lo último que respondo respecto a esto, pero depende. Si vos sos una persona que en tres preguntas vemos que tuviste lectura y pudiste contestar bien, ya está. Ya No, hay te pregunto conocimiento. porque me ha tocado de estar 20 minutos con un profesor, tipo, que me preguntaron, tipo, me preguntaba a propósito. No, no porque yo no sabía. Qué sé yo, ahí cada uno tiene criterios distintos. Si yo veo que leíste, que sabes, que me estás desarrollando bien, que inclusive tenés hasta una posición crítica de algún tema, ya súper satisfecho. Pero sí, igual el promedio es de 15 a 20 minutos, ¿eh? No hay parcial de 5 minutos. Ok, ok. Bueno, cierro. Avanzamos. Hasta acá entonces estamos, ¿no? Vamos entonces ya teniendo lo necesario para el comienzo del funcionamiento del Poder Judicial, la distinción en la organización de la justicia local, federal, todo lo que vimos hasta ahora, vamos a tratar de desarrollar algo de la jefatura del Poder Judicial Federal. ¿Quién es? ¿En cabeza de quién está la jefatura del Poder Judicial Federal? Del Consejo de la Magistratura. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Claudio? A ver, esperen, esperen, no me responda ni Betty, ni Gisela. A ver, Brenda, Gabriela, Lucila. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Claudio? Vuelta, ¿qué dijo, por favor? Pregunta, profe, Yo la pregunté, pregunta, yo pregunté, pero igual ustedes no me contestan, me contesta o Gabriela, o Brenda, o Lucila. Yo pregunté, vamos ahora a meternos para tratar de desarrollar respecto al órgano que es jefatura del Poder Judicial Federal. Y pregunto, ¿cuál es ese órgano? Y ahí Claudio dijo el Consejo de la Magistratura. ¿La Gabriela. Corte Profe, la Suprema? Corte Suprema. Esperen. No, no, Iris, espera, Gabriela. Sí. Que la Constitución dice que es la Corte Suprema. Iris, te pregunto a vos entonces, ¿estás con Claudio Yo o estás con Gabriela? con Gabriela. ¿Vos, Brenda, con Claudio o con Gabriela? Con Gabriela. Te están abandonando, Claudio, te están dejando, te dejaron morir. Sí, Igual, mal. viene el instinto porque está mal decir que las jefaturas del Consejo de la Magistratura no va por ahí. Ya vamos a ver el viernes Consejo de la Magistratura, es un órgano súper importante del mundo judicial, del dispositivo judicial, pero no tiene
nada que ver respecto a la jefatura del Poder Judicial, porque sepan desde ya, desde el vamos, que el Consejo de la Magistratura no resuelve cuestiones judiciales. No resuelve cuestiones judiciales. Tiene otras atribuciones, otras cuestiones, pero no resuelve causas. Nunca. Eso, por favor, porque el día de mañana te tomamos un parcial y me dicen el Consejo de la Magistratura resuelve causas y es un cero rotundo. Entonces, Consejo de la Magistratura lo vamos a ver el viernes. La jefatura del Poder Judicial Federal Son los es la Corte tribunales. Suprema, es la Corte Suprema de Justicia, que es el último órgano de todo este andamiaje judicial, de todo este andamiaje judicial. Nosotros no nos vamos a meter tampoco, porque de vuelta, procesal, en lo que es procesal constitucional, es súper complejo la cuestión de cómo es que se llega a la Corte Suprema, el recurso extraordinario federal o el recurso de apelación en algunos casos. Eso nosotros no nos vamos a meter de lleno, que es el capítulo 3 de TEA. Nosotros no vamos vamos a desarrollar otras cosas de la Corte Suprema, que ahora vamos a avanzar. Pero decime, Eliel, ¿qué consulta tenés? Sí, o sea, justo lo estaba pensando y medio como que, no sé, igualmente lo voy a hacer. Onda, ¿a dónde pertenecería? ¿Pertenecería tipo a Capital o a Buenos Aires? Tipo, ¿dónde está, digamos, jurisdiccionalmente, territorialmente? Por una cuestión de que dijiste que cada, o sea, cada provincia tiene localmente una Corte Suprema, creo que dijiste algo así. Sí. Entonces, medio como que no me No, la cuadra. Corte Suprema no está en la capital federal. La Corte Suprema tiene su asiento en el Palacio de Justicia, en el piso séptimo, creo que es. Eh, pero pará, no terminé de entender tu pregunta. A ver, ¿existe Corte Suprema de cada jurisdicción local? Sí, todas las provincias tienen su Corte Suprema. A partir de ahí y de la existencia de la Corte Suprema Nacional, ¿cuál es la duda, Eliel? No te terminé de entender. No, no. Claro, por eso te dije que yo tipo estaba como pensándome bien la pregunta, porque después como que algo no me cerró, pero sí, sí, ya A más o ver, menos. yo no lo voy a desarrollar esto porque está bien que le surjan estas dudas, ¿eh? Está bien que le surjan estas No, dudas, pero onda, o sea, porque como es nacional, tipo como que voy enlazando y claro, o sea, es nacional, abarca toda Argentina, en cambio los demás solamente van que lo local. sí, a ver, pará, ahí te respondo específicamente, porque hay causas que tramitan en la justicia local y llegan a la Corte Suprema local, por ejemplo, a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Una vez que resuelve la Corte de la provincia de Buenos Aires, esa causa puede llegar a la Corte Suprema de Justicia. Sí, Sí. también, ¿Lo que tenés que apelar para La poder hacerlo? apelación. por medio del recurso extraordinario federal, pero es justamente lo que dije, no vamos a meternos porque es la cuestión procesal constitucional que nosotros no nos metemos ahora por una cuestión de tiempo y de contenido. Si nos metemos en procesal constitucional, les vamos a quemar el bocho prácticamente. O sea, se van a volver locos con el tema procedimental, los requisitos del recurso extraordinario federal, cuándo procede. Es un japonés, es difícil. Entonces, no nos vamos a meter en la cuestión procedimental, pero sabé, ya que me estás preguntando, y tu lógica está buena, la que estás trayendo, que causas que llegan a las Cortes Supremas locales también podrían llegar a la Corte Suprema. También podrían llegar a la Corte Suprema. Pero te respondo eso solamente. Te doy como Dale. No, un profesor, a la adelanto. Corte Suprema, a la Corte, o sea, los juicios pueden llegar a la Corte Suprema Provincial y de la Corte Suprema Provincial puede llegar a la Corte Suprema de la Nación. Claro. ¿Entendimos bien? Sí, exactamente. Y Exactamente, o sea, consulto. causas que tramitan en la justicia local y llegan a la Corte Suprema local. Yo tomé la provincia de Buenos Aires como un ejemplo, pero puede ser el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podrían llegar a la Corte Suprema. Podrían, ¿eh? No es que llegan todas las causas a la Corte Suprema. Hay determinados requisitos. ¿Por medio de qué procedimiento? ¿Por medio de qué vía? Por medio del recurso extraordinario federal, que es algo que, No de se hace la vuelta. reserva al inicio, no se llega tampoco. Exactamente. Bueno, pero de vuelta, se están metiendo en algo que nosotros no. Es en Son procesal terribles eso. ustedes, ¿eh? Nosotros le estamos diciendo, no le vamos a tomar eso y ustedes se meten de cabeza, se meten de cabeza. Sepan que el recurso extraordinario federal tiene determinadas condiciones para proceder y demás. No lo vamos a tomar, no nos estamos metiendo, pero sí que existe la posibilidad de que una causa que tramitó localmente llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, existe. No nos estamos metiendo ahí. Denme un segundo que tengo que contestar
una cosa de laburo. Ahí está, listo. De, a ver, joya. Disculpen, una cosa de urgencia laboral. Vuelvo. Entonces, eso es cómo se llega a la Corte Suprema, pero es una cuestión procedimental que nosotros no nos metemos. Ahora vamos a meternos en otro sentido de la Corte Suprema. Vamos a meter en el sentido más amplio, más general. ¿Cuántos integrantes? ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se remueven a los integrantes, a los cortesanos? En esas vías, que es lo que está en el texto de TEA en el capítulo 1. ¿Está bien? Lo principal de lo Cuando- principal. Sí, alguien. Supuestamente cuando tiene 75 años, cuando... Bueno, va por ese lado, va por ese lado. Y hay algunas Y cuestiones ahí ahí también. traemos el caso Fight de nuevo, que lo Sí, bueno, trae todavía justo. aparecen algunas cuestiones a tener en cuenta. Primero que nada, ¿cómo es que se eligen a los integrantes de la Corte Suprema? ¿Saben? A través de una ¿Quién terna, elige a los Entonces, integrantes de la Corte ¿no lo lo designa Suprema? el propone, Un Ejecutivo? concurso. lo propone Colegio el de la Poder Magistratura. Ejecutivo. A ver, esperen. Claudio dice el Consejo de la Magistratura. Claudio está fanático del Consejo de la Magistratura. Por el Evidentemente Senado. tiene una No, No, los remera. propone el Ejecutivo. yo Bien. Con De eso el vuelta, de Ejecutivo. vuelta, de vuelta. Para que quede súper aclarado. Y escuchen bien, para los miembros de la Corte Suprema, para los cortesanos, nunca interviene el Consejo de la Magistratura. Nunca interviene el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Lo Magistratura, hace de el vuelta, lo vamos a Senado. ver el viernes, pero interviene para los jueces inferiores. Todo lo que venga abajo. Todos los jueces que vengan abajo de los cortesanos de la Corte Suprema, ahí va a intervenir el Consejo de la Magistratura. Pero nosotros ahora no estamos en el Consejo de la Magistratura, estamos en Corte Suprema. Entonces, el ¿quiénes son los... artículo, es el artículo 99, el inciso cuarto, donde dice que Poder Ejecutivo nombra a los magistrados de la Corte Suprema con el acuerdo del Senado en 2/3 de sus miembros, presentes en una sesión pública convocada al efecto. Los Bien, propone. ahí está la respuesta. Si ustedes me responden eso, o le responden a Ariel o a Ezequiel, está correcto, está perfecto. Ahora, hay toda esta dimensión política que nos está demostrando la Constitución, pero que sepan que es una elección discrecional del Ejecutivo. El candidato a ser miembro de la Corte Suprema es una elección discrecional del Ejecutivo. Mientras cumpla los requisitos que establece la Constitución para ser miembro de la Corte Suprema, que son súper sencillos, 8 años de antigüedad en el ejercicio de la En el abogacía y los ejercicio, requisitos del Senado para ser senador, si cumplís con esos requisitos, cualquier persona que cumpla con esos requisitos puede ser propuesto para ser miembro de la Corte Suprema, a elección política del Ejecutivo. Yo, Ejecutivo, tengo interés de que alguien que cumpla con esos requisitos, pero alguien que por cuestiones políticas me interese que ocupe el cargo de cortesano, lo elijo, lo propongo. Se necesita que el Senado la mayoría, dé el claro. acuerdo y acepte esa propuesta. Esa propuesta tiene que ser aceptada por el Senado con una mayoría De 2/3. de 2/3 de los presentes. Por lo tanto, una Presente. mayoría agravada. Se requiere un consenso. Se requiere un consenso. Piensen que son dos órganos del Estado que están decidiendo la cabeza del tercer órgano del Estado. Entonces es un juego institucional bastante complejo y bastante de peso. Entonces, se requiere una mayoría donde haya un consenso. Che, estamos todos de acuerdo en que esa persona sea, o hay un suficiente consenso para que esa persona sea integrante de la Corte Suprema, que es algo que está en crisis ahora porque hay vacantes y no se llegan a ocupar. Pero tiene que haber un consenso para ello. Bien. Hasta acá, sencillísimo el tema, sencillísimo. Ahora, el artículo inclusive dice, sí, cuando decimos 2/3 partes, en el mismo artículo que acabo de leer Betty dice, del Senado, no interviene el Congreso en el sentido bicameral, interviene el Senado, interviene el órgano legislativo respecto con la Cámara de Senado, no intervienen diputados acá. Gracias. Rama, no quiero generar que esto se vaya por las ramas, pero siempre tuve una duda. ¿Por qué son 7 jueces
Siete cortesanos, en este caso, Eh, cinco o eh, siete son, ¿no? en ¿Por qué realidad, tan pocos? hoy en día son Hay 5. cu- Hoy en día son Claro, pero 5. no, De los sí, no, cuales, no eran siete. eran 7. Ahora son Era. 5, de los cuales en funciones hay 3. Por lo que tengo tres. entendido. Ahí está Rosencrantz, Lorenzetti Rosati, y Rosati. Maqueda, por una cuestión de la cláusula, famosa cláusula de los 75 años, se jubiló. Eh, si no mal recuerdo, el año pasado. Nolasco también estaba. ¿Quién? No, pero sí, pero Hayton de Nolasco Renunció. estaba. Ahí está. Hayton de Nolasco ya renunció hace un tiempito. Pero ya quedó, se retiró Maqueda el año pasado, si no mal recuerdo, y quedaron 3. La Y no se integración de la Corte Suprema es aceptaron, de 5, pero hoy hay 3. y no se Esperen, aceptaron los que se propusieron. se propusieron algunos jueces, Lijo, que es un juez federal penal, y García Mancilla, que es un doctrinario, eh, pero no tuvieron el acuerdo, no tuvieron la mayoría que se necesitaban. Mayoría. Ujú. A ver, esperen, porque lo que vos decís, Gisela, está bien, es respecto a, che, ¿cuántos integrantes tiene la Corte Suprema? Eso no está establecido en la Constitución, eso va a depender de qué, El Congreso, del ¿no? Congreso. Por medio de una ley se establece cuánto van a ser los integrantes. Esa es Pero no la, tiene, digamos, una fundamentación del por qué es tan es, poco con respecto a, por ejemplo, la Cámara Alta, la Cámara Baja, los representantes son eso es X una cantidad por cuestión, eso es provincia. una cuestión política, Gisela. Va a depender de la voluntad política de los actores que intervengan, de que los integrantes de la Corte Suprema sean 20, 12, 7 o 5. En su momento, la ley que regula actualmente, que es una ley Ley, Que propuso el Ejecutivo en su momento y tramitó en el Congreso, o sí, sea, la 26.183 que está sancionada en el 2006, que volvió a integrar porque eran primeramente 9, después con esta ley se fue a 5 así, jueces. no, primero a 7 y luego a 5. Fue Sí, reduciéndose. Estaba establecido que terminen en 5. O sea, a medida que se vayan jubilando y retirando, a que sí, lleguen a 5. El asunto es que es una ley que regula eso. El día de mañana puede haber una ley que diga los integrantes de la Corte Suprema serán de 15. Sí, puede haber, puede existir tranquilamente. Pero es una ley que requerirá consensos. Consenso para que el órgano judicial, el máximo, la jefatura del Poder Judicial Federal, tenga por lo menos, no te digo un tinte democrático porque no, pero sí una variedad de criterios y que no sean 5, o en este caso, peor aún 3, los que decidan causas que tengan un impacto político, social o económico y político en todos los sentidos sumamente profundos. Es bastante inédito que haya 3 personas que lleven adelante las funciones que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro, a mí siempre me llamó la atención por qué ese grupo selecto y sumamente reducido para controlar, digamos, las causas más importantes de la A ver, nación. esa es la gran discusión Es de el política. órgano judicial, o sea, el órgano, estamos hablando de la Corte Suprema, la máxima autoridad o jefatura del Poder Judicial Federal. Ya de por sí, el Poder Judicial es la herencia aristocrática Sí, más grande de la que no se historia al puede día de tocar. hoy. La famosa aristocracia se ve reflejada hoy en día en lo que era la aristocracia en su momento, se ve reflejada en alguna medida hoy en el Poder Judicial. su Sumado a majestad, eso, su sumado a majestad, eso, el juez, su majestad, el duque, el fiscal, o sea, tienen ese grado tienen ese de, antecedente histórico, tienen ese antecedente claro, histórico. solemnidad. Ahora, que el Poder Judicial en su totalidad es el órgano con credenciales democráticas cero, lo es, Y porque sí, los empleados son elegidos generalmente generalmente no, son elegidos a dedo. Los funcionarios son elegidos también a dedo. Luego los jueces ya vamos a ver con el Consejo de la Magistratura, pero hay cuestiones políticas que intervienen, sí. inamovibles. Entonces hay algo ahí Y ni hablar de los sueldos y y la justificación del sueldo de esos sí, representantes también, de también, los también, Por órganos, eso se también. ¿no? habla de democratizar la justicia. Sí, bueno, pero eso lo vamos a ver todo también en Consejo de la Magistratura, eso lo vamos a ver en Consejo de la Magistratura el viernes, pero sepan que el Poder Judicial tiene ese tinte
de déficit democrático, de tinte aristocrático. Entonces tiene todas esas cuestiones. Sumado a que la Corte Suprema, que es la jefatura ya de ese órgano, tiene esta cuestión de qué legitimidad tienen tres personas para estar resolviendo causas que tienen esos impactos tan profundos como son causas, no sé, cuestiones impositivas, cuestiones políticas, cuestiones penales, cuestiones Sociales, sociales, sí. cuestiones laborales y ¿Y tiene demás. que ver la competencia siendo tres, por ejemplo, en base a las causas que tienen determinadas materias? O sea, o porque sos un cortesano, tenés competencia para tratar todos los fueros, digamos, todas las Sería materias. todo. O sea, ¿Se entiende lo que sí, sí, digo? entiendo, entiendo. A ver, Porque si eso vos ya, me decís que cada juez tiene una competencia y no puede eso ya haber depende otra, también de el diseño institucional que tenga el Poder Judicial Federal. Podría pensarse que la Corte tenga, en vez de integrantes, que tenga salas temáticas, que haya cortesanos de asuntos penales, cortesanos de asuntos civiles, cortesanos de asuntos laborales y así ambientales y de distintas materias y que esté ramificado y especializado, podría darse. No es el caso. Son cinco pero jueces estas tres hoy. personas, claro, Son estas cinco tres jueces, de los cuales hay personas tres, sí. Y que bueno, son multicompetitivos, y digamos. sí, 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 tienen, a ver, no son ellos tres que resuelven, no seamos ingenuos, Están los secretarios. tienen un aparato institucional infinito, cada juez tiene su séquito de secretarios que conocen de temas y de Imagino. empleados que conocen el tema y que proyectan las resoluciones y le dicen, che, Rosencrantz, fuimos proyectando por este lado, ¿estás de acuerdo? Sí, no. Bueno, y se va ajustando y finalmente mete el gancho y la firma Rosenkrantz o Rosati o Lorenzetti, pero el trabajo los hacen los empleados, los secretarios y demás. A lo que voy es, ¿tienen un séquito de trabajadores que van trabajando temáticamente? Sí, pero sería una idea, no te digo ni buena ni mala, porque eso no entra en la calificación, que pueda hacer otro el diseño y que sean salas de cortesanos de temas específicos de repente. Porque se sabe que Lorenzetti es especialista en derecho privado, Rosencrantz también, en comercial, No hay del y ámbito Rosati penal es hoy un en día. constitucionalista. Pero de repente le llega una causa penal y no creo que Lorenzetti tenga, sabe, obviamente, pero digo que no tenga la profundidad del conocimiento como para. Bueno, pero ahí tiene su aparato administrativo burocrático. ¿Está bien? Vuelvo. El tema es Gracias, Rama. no, de nada. El tema es que, tomando lo que dijo Gisela, eh, la integración de la Corte Suprema, el número de integrantes de la Corte Suprema va a depender del Congreso y del Ejecutivo que proponga en su momento una ley, va a depender de una ley. ¿Cuántos integrantes son los miembros de la Corte Suprema? Lo establece una ley. Hoy son cinco. Hoy son cinco. ¿Y cuánto es el mandato que tienen los jueces? Y acá hablo de la Corte Suprema, que también se aplica a los jueces inferiores, pero me mantengo con la Corte Suprema. El mandato, el mandato no, porque no es un mandato, no son electos. El cargo de juez o jueza cortesano, Artículo 110. hasta qué límite hay? 75 35 años. años. setenta y Y cinco después, años o mal desempeño. con un permiso, por buen desempeño, por No puede disciplina y renovar, todo lo como que dice se Betty, en el pide. Senado. Mayo Fay y Exacto. Sheffield, ¿no? Exactamente, hay una cuestión ahí de lo que ya fuimos Años. viendo, ahí se tiene que hacer un juego normativo, sépanlo, ya lo fuimos viendo. Artículo 99, inciso 4, que fuimos viendo lo de la cláusula, el famoso fallo Fight y Schifrin, de los 75 años, con la posibilidad de un nuevo nombramiento, pero que requiere que se repita el procedimiento, pero 75 años como regla, que a los 75 cesa Volver a evaluar. el cargo de juez o jueza de la Corte Suprema de forma automática. 99, inciso cuarto, con los 75 años. El artículo 16 con la idoneidad del empleo público. El 110 que habla de la permanencia en el cargo de los jueces mientras dure su buena conducta. Y también podemos sumar a este juego de artículos, el 110, el 99, inciso 4, el 16. Podemos sumar el artículo 53, que es el que habla del juicio político. Mientras los jueces de la Corte Suprema no cometan ninguna de las causales de juicio político que están establecidas en el artículo 53,
van a permanecer en el cargo. ¿Se acuerdan lo del juicio político, no? Delitos comunes. ¿Cuál más? A ver. Desafuero, a través de eso. O sea, si Mal matan a alguien desempeño en el en No, ejercicio no, de sus no. funciones, funciones. también lo Delitos pueden desaforar. comunes es No, no, uno. no, 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 no. A ver, esperen. El desafuero, recuerden que es para la inmunidad de arresto que tienen los legisladores, o sea, los parlamentarios. No La entra el inmunidad, desafuero Ah, ok, ok. en la es la inmunidad. cuestión de la Corte. La vía para poder remover a un Delito cortesano en el es por el juicio político. Es por el ejercicio juicio político. delito en el ejercicio de tus funciones, profe. A Crímenes ver, comunes. crímenes Delito comunes en el ejercicio de sus funciones. y ¿cuál más? Mal desempeño. Y mal Mal desempeño. desempeño. Delito en el ejercicio de sus Sí, mal funciones. desempeño, delitos en ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. Esas son las tres causales Desempeño. que habilitarían a que se proceda con un juicio político contra un cortesano. ¿Ha sucedido que se llevó adelante un juicio político con cortesanos? Sí, ha Sí. sucedido y se ha removido a jueces de la Corte Suprema. En el caso, el último caso fue los integrantes de la Corte Adicta del menemismo, donde algunos renunciaron antes, se comenzó el procedimiento y renunciaron antes y otros fueron removidos finalmente del cargo de cortesano por este instrumento, juicio político. Entonces vean que la permanencia en el cargo de juez o jueza, la Corte Suprema, estamos hablando de la Corte Suprema, va a ser en razón de todos estos artículos. Hasta los 75 años, mientras dure la buena conducta, o sea, 99 inciso 4, 110, 16 idoneidad en el empleo público y 53 con las causales de la posible remoción por juicio político. Perdón, no entiendo lo del artículo 16, disculpa. ¿Cómo? Por ahí estoy cualquier cosa la pregunta, ¿no? Pero no entiendo bien el artículo 16. No, a ver, el artículo El 16 habla de principio, un montón de cosas, habla de la igualdad ante la claro, el ley, habla de principio la... de igualdad. A ver, el artículo 16 habla de un montón de cuestiones constitucionales, de principios y garantías constitucionales. Ahora, lo que yo estoy trayendo específicamente del 16 es la idoneidad para el empleo público. Entonces ahí podés tomarlo en este juego articular que estamos haciendo para entender hasta cuándo un juez permanece en el cargo. Bueno, y están todo este diálogo, la parte específica que estoy citando del artículo 16 con el 99 inciso 4 con el 110 con el 53. Tiene que quedar en claro que hasta los 75 permanecen en el cargo, pero pueden removerlo, pueden sacar a un juez antes de los 75 años, sí, con la afectación de, si se ve afectado el 16 con las causales del 53 también removiendo el 110 que ya es la buena conducta, y ahí se va armando todo. En principio, hasta los 75 años permanecen en el cargo. Se lo puede remover por juicio político y entran en crisis o en tensión todos estos artículos. ¿Quedó más o menos? Sí, sí. Sí, sí. Pero contéstenme, porque si no, lo repito y le voy encontrando otras palabras y vamos viendo cómo... Perdón, Sí, Pilar. el 99 inciso 4, ¿qué sería? No te escuché, perdón. Se entrecortó. De vuelta, El 99. 99 inciso 4, ¿qué sería? ¿Sí? Ah, ¿vos me estás preguntando si es el inciso 4? Así, esa es la No, o pregunta. sea, ese que es lo que marca del mandato. Vos si lees el 99 inciso 3, yo estaba diciendo inciso 4. No sé, yo anoté eso, capaz está No, mal. no, a lo mejor yo le... Dijiste Sí, inciso dijiste 4. inciso No, 4. entonces, perdonen. Pero Si que dice usted... que Perdón, a ver, cinco esperen, vamos a corregir. ¿Es el años. 99, es el 99 inciso 4? Sí, pero no es... Si vos lees todo el inciso 4 de repente no vas a encontrar lo que yo estoy diciendo, tenés que ir específicamente al tercer párrafo del inciso 4 en donde habla de, Claro, para porque mantener ahí el lo pueden cargo, cualquiera de renovar estos por magistrados 5 años. deberá a los 75 años pedir que se le renueve el procedimiento. O sea, te respondo más fácil. ¿Qué dice el 99 inciso 4? Lo que hablamos hace un ratito, que el Ejecutivo es el que propone al cortesano para que ocupe el cargo de la Corte Suprema. Listo.
Luego, en el tercer párrafo del inciso 4 dice que los jueces de la Corte Suprema hasta los 75 años van a estar en ese cargo. Pero para poder mantenerse en ese cargo van a necesitar un nuevo pronunciamiento, que se repita de vuelta el mismo procedimiento, que nuevamente sean propuestos, que nuevamente sean aceptados por el Senado, con las mayorías agravadas, y ahí va a poder permanecer en el cargo 5 años más, que pueden ser repetidos. Pero entonces lo que te estaba diciendo es, hasta los 75 estás, pero si no se vuelve al procedimiento, cesa tu cargo de juez de Corte Suprema. Se termina. Que eso fue lo que sucedió en Fight y Schifrin. Ese fue el conflicto de Fight y Schifrin, que fue lo que vimos en Poder Constituyente. La Convención Constituyente en su momento introdujo este inciso en el artículo 99, pero afectaba a los jueces. Entonces los jueces, Fight dijo, che, esto no corresponde. ¿Se acuerdan? Se tienen que acordar porque les machacamos esto. Sí, Entonces, sí. te respondo, ¿dónde estás? Pilar, acá. Yo dije 99 inciso 4 sí, pero si vos lees lo primero que dice el inciso 4 no lo vas a ver, tenés que ir al tercer párrafo del inciso 4. Claro, sí, eso quería saber, o sea, qué parte era para no, Claro. o sea, no sabía quién era todo el inciso por eso. No, claro, si Gracias. vos lees todo el inciso vas a decir, che, pero pará, lo que comienza diciendo el inciso no es lo que está diciendo Rama. No, bueno, tenés que ir al párrafo tercero, que es lo que habla de los 75 años. Ok, ¿Está sí, bien? sí. Bien, bien. Dato histórico para romper un poco el hielo y que no se aburran tanto. ¿Saben qué personaje político ocupó el cargo de presidente de la Nación, presidente de la Cámara del Senado y presidente de la Corte Suprema? El único Rodríguez caso. A. No, Rodríguez A fue miembro de la Corte Suprema. Pellegrini, ¿Quién? Pellegrini, Más alto, no te escucho, Santiago. Pellegrini. No. Hubo una persona que fue el único caso en toda la historia que fue miembro de la Corte Suprema, presidente de la Corte Suprema, presidente del Senado y presidente de la Nación. Un solo caso fue. Esto se lo estoy diciendo de color, es un dato histórico, no, no. ¿Actual, o sea, contemporáneo? No, 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 no. O sea, actual no, De, no, no, de la época del de la 2001, historia. profe. ¿Qué? De la época del Uriburu, 2000, 2001. No, 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 mucho más viejo. Piense que estoy hablando de la historia Uriburu. argentina. ¿Será como en el gobierno de facto? No, pero pega en el palo en el sentido de, ahora van a ver, es quien le da nombre a la avenida donde está la facultad. Chetti. Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta fue vicepresidente de Quintana, entonces cuando era vicepresidente era presidente de la Cámara de Senado, cuando fallece Quintana asciende a presidente del Ejecutivo y luego en la mm, complicada y criticada con razón Corte de los 30, que fue la que avaló el golpe de Estado que dio nacimiento a la década infame, el presidente de esa Corte Suprema era Figueroa Alcorta. Para que sepan, no más, un dato de color, no, no suma nada. Pero está buena la cultura general. Eh, vuelvo al texto de TEA. En esta cuestión de los cortesanos, que dijimos cómo es que se eligen, cuánto dura el cargo, cuántos son y demás, ¿hay algún, que TEA desarrolla un poquito, hay algún eh, instrumento que pueda permitir a la ciudadanía, al pueblo, si quieren ese término tan vago y inexacto, participar? Y TEA ahí desarrolla algo. Hubo un decreto, el decreto 222 del 2003, Ujú. impulsado por el 2000, presidente de México, 2000, ¿cuánto? barra 03, 2003, 19 de Ah, junio del 2000, sí, sí, no, dice la. entendí 2023, por eso dije, no, 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 2003. 2003, en donde decía que ahí menciona, bueno, en esta parte, ¿no? Que la nueva normativa, esta normativa traía a luz el procedimiento en el cual podía someterse a un escrutinio público el tema de la candidatura de los, ¿cómo es que se dice? Los jueces. Y Exacto. además
incorporaba algo que me llamó mucho la atención, el tema de género, que no tendría que ser juez o jueza, podría ser juez o jueza. Sí, a ver, es un decreto que en su momento emitió y dispuso Néstor Kirchner en el 2003, ahí está el año, en el cual limita un poco las funciones, a ver, limita hasta cierto punto, pero está vigente, limita las facultades que tiene el Ejecutivo de elección. ¿Vieron que yo le dije hace un ratito? El Ejecutivo discrecionalmente elige el candidato que desee, a gusto. Lo elige, lo propone y bueno, luego el Senado tiene que aceptarlo con las mayorías agravadas, pero lo elige el Claro, que no Ejecutivo. sea. Bueno, este decreto lo que hace es que al momento de elegir ese candidato, se tengan que publicar los antecedentes de ese candidato y se habilita a un escrutinio público que no es vinculante, pero que habilita a que de repente, si se propone X persona y alguna organización no ve con buenos ojos que esa persona, candidata a ser cortesano, ocupe ese cargo, puede impugnarlo, puede decir, che, esta persona, no sé, esta persona participó de la última dictadura cívico-militar, no corresponde que ocupe ese cargo, se lo puede impugnar. Se lo puede impugnar porque este decreto lo que habilita es que se opine, que participe la ciudadanía respecto a las credenciales técnicas, morales y personales de ese candidato. Igual es muy subjetivo porque ahora Obviamente. nosotros no somos sujetos políticos que vivimos actualizados de la agenda. Entonces me parece medio un oxímoron. A ver, pará. Dice, que dice en su artículo 2 de ese decreto que Claro. tendría que reflejar las diversidades de género, que dije antes, Lo que especialidad. impulsa, Derechos pensá que humanos. pensá en el contexto del 2000, pensá en el contexto 2003, la cuestión de género, Claro, la cuestión de género no era agenda en ese momento, no, no pero era agenda política, entonces lo que se intentó, yo lo veo con buenos ojos, lo que se intentó es que, no sea secreto, leo que los sea comentarios, público. son terribles ustedes. Bueno, lo que se intentó es que la composición de la Corte sea lo más federal posible, que sea que representantes del interior también integren la Corte y también una cuestión de género. Antes de Carmen Argibay y de Hayton de Nolasco, había habido un solo caso de una mujer miembro de la Corte. Entonces, ahí hay una cuestión de, che, el género, acá también tiene que haber participación no solamente masculina de los cortesanos. Se intentaba pregonar esa idea. Luego se fue afianzando la cuestión de género. Hoy se sigue igual, sigue habiendo déficit al respecto, pero ya está más en agenda. En ese momento se intentaba desarrollar esa cuestión de, che, ojo que la Corte también tiene que tener un espacio, un cupo para la cuestión de género acá. Está la cuestión federal, está la cuestión de género y está la cuestión democrática de participación por parte de la ciudadanía, es decir, X candidato lo vemos con buenos ojos o no lo vemos con buenos ojos. Se puede impugnar, esa impugnación no es vinculante, no es que si una ciudadanía, un grupo, una ONG impugna a un candidato, ese candidato se da de baja. No, pero ya hay una participación al momento de ver si se aprueba o no. Y ahí está lo de la sesión pública en el Senado para cuando se apruebe o no, y ahí se dan las impugnaciones. ¿Está bien? Eh, sí, contribuyo a lo que usted dice, lo que está en el apunte, que se podría aplicar la ley de ética en la función pública, el tema de presentar las declaraciones juradas de los bienes patrimoniales, Ujú, sí. eh, ¿no? Con respecto Después, a lo que dice denunciar toda relación comercial que pueda afectar su imparcialidad, o sea, por ejemplo, si es CEO de una corporación, tiene que renunciar. Sí, obviamente hay una cuestión de se incompatibilidad. contrapone, Hay una por cuestión lo de No que puede tener incompatibilidad dos total ahí. títulos. De hecho, a Rosencrantz lo que se le decía en un primer momento, él era integrante de un bufete de abogados que llevaba adelante clientes, no sé, como Cablevisión, Mm. creo que Clarín también había tenido participación ahí. Bueno, ahí está todo este conglomerado de empresas que no sabe si son una sola o qué cuestión. Y cuando se lo trató, era como, che, ¿hasta qué punto esta persona va a tener objetividad e imparcialidad para poder, siendo que había muchas causas, piensen en su momento la ley de medios y toda la historia, de Mm. poder resolver? Bueno, también existe el procedimiento de recusación o excusación, que ahí se puede salir de una causa, un juez determinado,
pero estamos integrando la Corte Suprema. Entonces, ¿qué credenciales tiene esta persona para poder habilitar a que ocupe ese cargo? Bueno, ahí está el decreto 222 del 2003 para poder dar una opinión de este lado. Luego, la decisión final la va a tener el Ejecutivo y y el Senado con ese acuerdo político que haya, pero ya no es únicamente institucional en el sentido ejecutivo-legislativo, sino que también está la posibilidad de dar esa opinión. ¿Está bien? Eso lo desarrolla TEA y me parece importante decirlo porque está vigente y se llevó adelante con muchas impugnaciones en su momento a Rosenkrantz en su momento, para cuando Milei postuló al hijo y a García Mansilla también. Pasa que luego se vio estancada esa propuesta y Milei lo terminó designando por decreto, que fue lo mismo que hizo Macri en su momento, por comisiones. Entonces ahí se armó un lío y terminaron dándose de baja. Pero es importante que quede esto del decreto 222. Eh, y nombro, ya que estoy, en estos últimos 8 minutos, que también lo nombra TEA, que es este instrumento de nombramiento por comisiones. ¿Lo leyeron en su momento en TEA? Sí, ¿Qué es esto? Viene perfecto porque es lo que acabo de decir, lo que sucedió con Macri y lo que sucedió con Milei. claro, Milei con también es una Nick, especie de herramienta de freno y contrapeso también. ¿qué cosa? El nombramiento el nombramiento por comisión. Dice, es una arquitectura institucional de equilibrio de poderes o frenos o contrapesos, que la Pero, cabeza de uno de los poderes intervenga por su única voluntad. Papá. pero respecto a la Corte Suprema y el Ejecutivo, ¿dónde lo ves? Ay, ay, no, está bien. Sí, Está bien, me igual que te confundí. confunda. Está bien que encuentres un error si pensaste algo y de repente no es tan así. Pero porque estamos aprendiendo, está perfecto. A ver, el nombramiento por comisiones. ¿Se acuerdan del caso de Milei con García Mansilla y de Macri con Rosenkrantz Y y Rosati en Schiaretti? 2015, que después tiene que mandar los pliegos al Senado. Tuvo que hacer lo que constitucionalmente se establece. Exactamente. Pero, ¿se acuerdan los casos? A ver, Claudio se acuerda. Iris me dice que no. ¿Saben qué es esto del nombramiento por comisiones? A ver, a los más jovencitos y jovencitas. Santiago, ¿vos te acordás? Gabriela, ¿vos te acordás? Nadie. Bueno, ¿qué dijimos recién? ¿Cómo se nombra a un miembro de la Corte Suprema? Por una terna se presenta el Ejecutivo al Senado. Discrecionalmente el Ejecutivo. Ya lo El vimos Poder recién. Ejecutivo, Lo vimos por recién la hace 10 minutos. Cámara. Interviene el Ejecutivo, acuerdo del Senado con mayoría grabada y listo. O sea, es más complejo, pero el pasito a pasito es ese. El nombramiento por comisiones es cuando el Ejecutivo, por medio de un decreto, nombra a un integrante de la Corte Suprema. El Ejecutivo dice, esta persona va a ser ahora miembro de la Corte Suprema. Por lo tanto, es así, dicho, es muy ruidoso. ¿En qué se basa para hacer Sí, eso? En el artículo 99, inciso 19. ¿Qué dice el inciso 19 del artículo 99? Alguien que no haya leído, Betty, vos no, porque ya siempre lees, alguien que no haya leído, que no participe, vamos, quiero escuchar voces. Yo lo Eh, leo. Bien, gracias, Gabriela. A ver, No, para, para que voy yo también al 90, 99, 99, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? inciso 19. No, Sí, el 19 sí. o sea, el inciso 19 del artículo 99. Dice, puede llenar las vacantes de los empleos que requieren el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expiran al fin de la próxima legislatura. Bien, entonces, para tomar de esto el caso, ¿la Corte Suprema tenía todos los integrantes ocupados? No, No, hay No, cinco, faltan son dos. 5 integrantes y hay 3, ¿no? Bueno, el inciso 19 dice, para llenar vacantes, ¿hay vacantes en la Corte Suprema? Sí, hay vacantes. De los empleos que requieran el acuerdo del Senado. Para ser miembro de la Corte Suprema, ¿se requiere el acuerdo del Senado? sí. Sí, Sí. sí. Y que ocurran durante el receso. El receso es respecto a esto de, ¿se acuerdan las sesiones? Sesiones ordinarias, fuera de Febrero, sesiones enero, ordinarias, están en diciembre. receso. Bueno, entonces, el Ejecutivo, a priori, leyendo literal y fríamente el texto de la Constitución, en diciembre, en enero, en febrero, podría, por un decreto, ocupar un cargo que está vacante y que requiera el acuerdo del Senado, como dice la Corte Suprema. Sí, Siendo frío y literal,
yo me sustento en este inciso del artículo 99 y lo podría hacer, es lo que hizo Macri en su momento, Es lo lo que que hizo argumentó Milei, Macri en el se 2015. basó en ese inciso del artículo 99 y nombró miembro de la Corte Suprema. ¿Los nombró? Ahora, también sepan que este artículo, cuando habla de empleos que estén vacantes y que requieran acuerdo del Senado, en el sentido histórico y de que en su momento se legisló, no habla de los miembros de la Corte Suprema, habla de embajadores, de jefes de ejército, habla de otros roles, no habla de miembros, no hace referencia, podría haber sido más explícito y evitar confusiones, no lo hizo, pero sepan que este artículo no está pensado para los cargos vacantes de los cortesanos, de los cortesanos. Para ser cortesano se requiere el máximo respeto a este procedimiento constitucional establecido. No puede, por simple voluntad y discrecional del Ejecutivo, llenar una vacante de la Corte Suprema. Por lo tanto, cuando tanto Macri como Milei usaron este nombramiento por comisiones, hubo muchísima resistencia, tanto institucional como social, porque no es legítimo, como también legal. Hubo cuestiones de presentaciones judiciales para decir, che, esto es ilegal, esto no corresponde, es inconstitucional. ¿Y qué pasó? A todas se hicieron lugar. Macri tuvo que retrotraerse y tuvo que presentar los pliegos como corresponde y requerir del acuerdo del Senado como corresponde, y recién ahí se aprobó. Milei se tuvo que retrotraer y hoy en día no hubo un avance. Seguía siendo tres los cargos ocupados y dos los vacantes. Es una cuestión también política y en su momento en su momento Macri seguramente dijo, yo acá no quiero negociar, voy a ocupar con las personas que yo quiero que ocupen por medio del nombramiento por comisiones. Pasó lo que pasó, se tuvo que retrotraer, se declaró que no correspondía ese nombramiento y lo tuvo que hacer con el procedimiento constitucionalmente establecido. Ahí tenés que acordar. Si vos querés que dos terceras partes del Congreso te dé el visto bueno, tenés que negociar y tenés que acordar. Macri en su momento no lo quiso hacer, le salió mal, tuvo que después acordar qué cosas no lo sabemos, porque eso es la política, pero tuvo que hacerlo. Pero Rama, y con respecto a que dice que expirarán a fin de la próxima legislatura, ¿qué sería como un sí, eventual? que cuando se abre las sesiones, cuando se habilitan las sesiones ordinarias, ahí tiene que haber o sea, se queda sin efecto eso y tiene que haber una eh, ratificación por parte del órgano que corresponde, que sería el Senado, pero en términos de ejercicio práctico, concreto, una vez que el Ejecutivo nombra en comisiones, ya ese cargo en la práctica queda. Entonces ahí es donde se arma lío. Y también en términos prácticos nunca sucedió, porque cuando sucedió con Macri y Milei, no avanzó eso, no prosperó y terminaron cayendo esos nombramientos por comisiones. Pero lo que quiere hacer referencia es, che, lo puede hacer mientras tanto esté en receso. Una vez que se abra el año legislativo, tiene que avanzarse el procedimiento constitucionalmente establecido. No pueden quedarse ahí. A priori quedaron, pero luego se bajaron por la presión política, por la presión institucional, por la presión social. Y se tuvo que hacer como se tuvo que hacer, los procedimientos correctos que están en la Constitución y son los que nosotros vimos. Perdón. En la época de Macri, en la gestión de Macri, ¿se terminaron ocupando las vacantes? Sí, y por el procedimiento establecido. En la de Milei lo intentó hacer por comisiones, perduró un poquito el cargo de García Mansilla, tuvo que darse de baja y luego cuando lo presentó en el procedimiento que corresponde, no hubo la mayoría más que se necesita y hoy está vacante. O sea que respecto al tema de las comisiones, si es que se da un cargo por comisiones, como está en receso, el Senado no va a poder decir nada, sino hasta el fin de eso, de lo que dice la Constitución, el fin de, no me acuerdo cómo era la palabra, el fin del receso, y ahí recién lo ratifica, entonces, Sí, mientras tanto está ejerciendo el cuando cargo. se habilita el año legislativo, ahí tendría que el Senado dar la aprobación. Pero te repito, en la práctica lo que sucedió fue que una vez que ocupan el cargo, permanecen en el cargo. Y entonces ahí es donde se arma esta tensión institucional. También sucedió que permanecieron en el cargo poquito, porque fue tanta la presión judicial con causas que dijeron esto es inconstitucional, social, que la gente dice, che, esto no corresponde, no está bien visto que haga eso el Ejecutivo. Y político, porque las distintas fuerzas se manifiestan en contra de eso,
terminan dándose de baja. Los nombramientos por comisiones, cuando se trata de los cortesanos, no prosperaron. No prosperaron, porque están pensados para otros cargos que requieran ese procedimiento, que son los embajadores, que son los jefes de las Fuerzas Armadas, son otros. No lo aclara el inciso. No lo aclara. Puede llenar las vacantes de los empleados. Por Y un eso, si juez vos de vas a la leer, Corte Suprema no es un empleado. bueno, de vuelta, te pone determinados requisitos, o mejor dicho, te pone determinados conceptos e ideas que requieren para lo cortesano, sí, acuerdo del Senado, que te vacante, eso sí, pero de vuelta, no se tiene que leer la letra fría o literal, se tiene que contextualizar, se tiene que hacer un juego normativo de los distintos artículos. Cuando pasa eso, te das cuenta que no prospera. Bueno, bueno, ya Una llegaba. consulta, una Sí, pregunta. ¿El año legislativo es del 1 de marzo al 30 de noviembre? las sesiones ordinarias son del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. El año legislativo es hasta que termina del 1 de marzo hasta el siguiente 1 de marzo, porque puede darse, recuerden, sesiones extraordinarias. Como las que tenemos ahora con el tema de la reforma laboral. Claro, claro, exactamente. Bueno, Mira, entonces, ¿qué es hasta el 30 de noviembre? ¿Cómo se llama? esos son las sesiones ordinarias. Hasta el 30 de Sesiones noviembre son sesiones ordinarias. ordinarias. Ok. El año legislativo va a incluir tanto las sesiones ordinarias como las posibles extraordinarias. Pueden darse como no, porque va a depender de la voluntad del Ejecutivo, de convocarlas o no. Bien, quedamos hasta acá. Lean de vuelta, repasen lo de hoy. Yo después paso a la clase. Lean para mañana, que va a ser importantísimo. Y el viernes nos vemos. Y lean la Perfecto, velocidad, profe. obvio. Dale. Dale, gracias. Muchas Bueno, gracias. nos vemos, chicos y chicas. Que Gracias. descansen. Chao, chao. Nos vemos, profe. Chao, nos vemos.